Muy buenas a todos y bienvenidos a un vídeo un poco especial para el canal porque no tenía previsto grabar algo como esto, pero ha habido mucha gente que me ha insistido por Twitter, por Discord o por otras redes para que reaccione a lo que parece ser el primer episodio de Joylands, porque efectivamente, como Silver Run tarda tanto y Jojon no le interesa a nadie, porque Jojon está sobrevalorado, es broma, es broma. Bueno, pues los fans ya han creado el primer episodio de Joyolance. Aviso importante, está hecho por un TikToker, está dividido en varias partes, pero he conseguido un vídeo en el que está entero, son 10 minutos, y está hecho con, evidentemente, ayuda de la inteligencia artificial. Entonces, yo no soy fan del contenido inteligencia artificial. Araki tampoco, pero creo que me parece interesante o entretenido, al menos, ver lo que sería la parte 9 de JoJo Lands en anime. Así que voy a reaccionar, no lo he visto aún, así que bueno, a ver qué tal es. Pero bueno, no me espero ninguna maravilla, pero bueno, siempre es interesante. Ahí vamos. Vale, imagino que solo abarca el primer episodio. これは一人の少年が姉津の島々で大富豪になっていく物語。 Vale, ok. Bueno, oye, se ve bien, la verdad. O sea, quiero decir, mola. Su voz, vale. Para su edad me parece que está bien elegida. で大富豪になっていく物語。 Ahí vemos a Dragona. Ah, ¿no hablan? La música no sé si es IA o sacada de otro sitio, no lo sé. ¡Oh, pick up! Bueno, la famosa escena donde... Bueno, espera, espera. ¿Y el coche de policía dónde está? ¿Ha desaparecido? Bueno, en teoría en el manga, si no recuerdo mal, estaban escuchando Dua Lipa. Creo. Si mal no recuerdo, pero bueno, evidentemente por copyright no van a poner a Dua Lipa. Bueno, el coche de policía ha desaparecido. Pick up a truck. こんにちは。音楽を止めてもらえるかな。顔がちょっと近いんですけど、別にスピードも出してなかったと思うし。Vale. どうして止められたのか聞いてもいいですか？ 黙れ。 La voz de Dragona se oye muy femenina. Porque, a ver, esa es la cuestión. O sea, Dragona, según lo que yo he entendido, es un chico que se traviste en chica. O es que es un tema muy complicado, entonces tampoco soy experto, entonces tampoco voy a decir gilipolleces. Pero... Ok, vale. No voy a decir nada porque mejor no decir nada que decir algo y decirlo mal. Se ve muy parte 3. O sea, ese policía es parte 3, vamos, parte 3. Está de Crusaders, el anime, quiero decir. なかった。顔がちょっと近いんですけど、別にスピードも出してなかったと思うし。Las voces, no sé si son IA también, no lo sé, pero... A ver, no entiendo el japonés, pero parece corresponder a lo que están diciendo. たのか聞いてもいいですか？黙れ。質問するのは私の役目だ。お前さっきフラフラ運転してたぞ。いくつか質問させてもらう。フラフラ。いいから両手をハンドルに置け。見えるようにな。それから免許証登記証を見せろ。わかったわよ。ほら、これ。 Qué plano más raro. ¿Y este plano? Es rarísimo. Honolulu Police. 無意識にフラフラ運転してた。スピードは出してなかったはずだし、こんなまっすぐな道でフララウなんて難しいと思うんだけど。デュアリパを聞いて興奮しすぎたんじゃない？ Ah, mira, Dua Lipa la mencionan. ¡Eh! このピックアップトラック。 ¿Y esa puerta cómo se ha cerrado? Mira, mira, mira. この Bueno, ピックアップトラック la IA. 君の所有 Los límites de la IA. そうだな。
歳か。私は18歳。これは両親の車。調べれば下地が同じだってわかるでしょ。さっきも言ったはずだ。私の方に手を挙げるな。手を頭の後ろで組め。そのまま車の方を向くんだ。車の中や身の回りに武器や O sea, me parece que el ritmo va como muy acelerado. O sea, es como estás disfrutando de un plano y te pasa otro. Pero bueno, una vez más, los límites de la IA. O sea, al final esto lo ha hecho un fan. Pero bueno. O sea, no voy a quejarme, porque esto es algo que nadie había pedido o que nadie había previsto. Así que bueno, es simplemente más contenido de The Joylands. Tiene la voz igual que Joseph Joestar en la parte 3. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que me cierren el canal! Cuando descubre que Dragona... Espera, ¿cuántos coches hay? O sea, a la izquierda, bueno, ahí, a la izquierda tenemos a Dragona, porque esa es Dragona, imagino, es ella, ¿no? A la que le está chequeando un policía y Yodio sale de un pickup diferente que está como a 10 metros. En ese sentido, la IA se ha hecho un lío total, porque en la escena solo hay un coche de policía, creo que un policía o dos. Más no. Y coches solo hay uno. Bueno, ok. Gaki. My brother, o sea, mi hermano. Vale, ok. A ver. Bueno, ok. Se ve... Vale. Ok. Los colores... A ver. No sé cuál es la paleta de colores oficial, entre muchas comillas, de November Rain, pero bueno. Esta paleta ya la había visto en algún lugar. ¡Ah! pero ¿qué le ha pasado al cuerpo? O sea, se ha dado la vuelta, pero las piernas... ¡Ah! ¿Pero qué le pasa? Ok, no me suena que en el manga acabe así, o sea, simplemente la aplasta y ya, no le retuerce la estructura corporal, pero... Bueno. ¡Oh! ¿Qué hace con la pierna, ¡Peonza! Joestar. November Rain. Oh, ok, vale. Bueno, pues hemos terminado la primera parte, que son 3 minutos y medio, vale. Ahora van a poner el opening. El opening de Nico Belisario, que si no lo habéis visto, bueno, si no lo habéis visto, lo vais a ver ahora, básicamente. Pero, ¿tengo derecho a hacerlo? No lo sé.
Porque, a ver, es un canal con copyright. Y es una canción suya. Pero me conoce Nico Belisario. ¿Me dejará reaccionar? No lo sé. Bueno, en sí no reacciono, simplemente lo veo. En la descripción pondré la página TikTok del TikToker en cuestión y evidentemente el enlace a la canción Make It Rain, que es el opening fan-made de Nico Belisario con Betis y con Shiori, imagino que es la que canta. El de Joy Lance no lo he escuchado mucho. Tenía que volver a escucharlo. Los de Silver Run y Jojo Leon me gustaron mucho. Jojo Lance me gustó. No tanto como Holy Steel y... ¿Cómo se llama la parte 8? Go Beyond, creo que se llama, ¿no? Pero bueno, venga. Al final, no sé si lo ha puesto el TikToker o lo ha añadido el tío que lo ha puesto en YouTube. Aquí está el opening. Que está muy bien, ¿eh? O sea, esta melodía... Shiori, exacto, vale, ok. El dúo de oro, Nico Belisario y Shiori, con los efectos especiales de Betis. Esa voz, por ejemplo, la voz que dice de Yo de Joestar, ¿es una voz oficial de algún tráiler del manga o también es algo que han hecho con un actor de voz? ¿Hasta dónde abarca esto? Charming Man, vale. Los diamantes. Bueno, Rohan, evidentemente. Las rocas volcánicas. Usagi. ¿Estas voces son las oficiales o...? No lo sé, tendría que buscarlo. Porque yo vi que hubo trailers y cosas así para el manga la parte 9, pero no sé si llegaron a hablar o hacer hablar a los personajes. No lo sé. Bueno, vamos. Va a aparecer Haka. Perdón, Aka. Vale, eso es de Charming Man. Howler. Ah, vale, ok. O sea, abarca Howler. Aka Howler, perfecto. Que bueno, yo sigo en el barco. Aka Howler será el villano principal. Yo sigo en él. Pero bueno, de ahí no me bajan. Va, está bien, está bien. Ok. Bueno, pues seguimos. Smooth Operators. Va como muy acelerado, es como... wow, 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 ¿qué ha pasado? O sea, los Smooth Operators. Te cambia el panel, le dice, venga, te vuelve a cambiar el plano de cámara. Venga, ahora le da el brazo. Y ahora se van en coche y de repente, ¡boom! Por favor, déjame respirar un poquito. Es que no me deja. Pero espera, ¿y esa explosión? ¿De dónde es? No me acuerdo de ninguna explosión en el primer episodio. Ok, bueno. Crazy Diamond ponía ahí. Aquí están para entregar la mercancía, digamos. Buah, es que se ven Star Wars Crusaders total.
Ah, espera, ¿la explosión eran los coches de policía? A ver, no tendría sentido porque vimos la explosión, o sea, detrás del acantilado. Bueno, no sé. 帰りはどうするの？少し歩こう。大通りに出たらウーバーでも呼べばいい。 Uber. 僕たちの母バーバラ・アン Ah, bueno, claro, la madre. 彼女のために成功しなければならなかった彼女の彼女のために成功しなければならなかっ Pero si es Hayato. O sea, no me jodáis, es Hayato. De la parte 4, el niño este del que lucha contra Kira. Es Hayato. Hayato con pechos, o sea. Espera, Bárbara Ann. Bárbara Ann. Jojo. A ver, sí, vale, o sea, tiene... Tiene el pelo un poco como Hayato, pero... No sé. Es que es Hayato, es que es igual. Bueno, pues la madre de Dragon y Yodio es Hayato, que creció, viajó a otro universo junto a Rohan y tuvo hijos con no se sabe quién. Bueno, de ahí viene la conexión con la parte 4. Que Rohan ni que mierdas. La conexión es Hayato con pechos. Claro que sí, hombre. En fin. た彼女の一日は Es que cuando lo miras, no puedes ya no mirarlo. Es Hayato. 分に起き吉毛のされとして洗濯機を回すことから始まる朝食はストにフルーツハムそれに卵 A ver, la verdad es que está hecho con IA. Y lo vuelvo a repetir. Pero oye, visualmente mola. Está bien. O sea, recuerda mucho el estilo de Star Wars Crusaders. Pero bueno. O un poquito de la parte 4 también. Pero bueno, está bien. ければ目玉焼きそれから家族におはようのキス Ahí es Hayato, pero con coleta. En fin. Tío, yo digo, puedes sonreír un poco, no sé, que te da un beso tu madre, ¿sabes? Sonríe, no sé, vive la vida. Disfruta. それから8時6分のバスに乗るために空港のメンソイトンの仕事へ出かける Ah, 806. A ver si el reloj tiene sentido. 8時6分の Joder, pues... Pues ha llegado tarde al trabajo, porque... Si tiene que coger el bus de las 8:06, llegas tarde, chica. Porque... バスに乗るために空港のメンソイトンの仕事へ出かけるすると近所の少年がどこからともなく現れて母さんのバッグを持ってくれるんだおはようございます奥様雨の日にはまた別の誰かが Madre mía, es una vez más el ritmo. Es que no consigo entender lo que está pasando, que ya me cambian de plano. ¡Shine! Y de repente fue... 誰かがバス停まで En fin, 傘を持 no っ sé. てきてくれる近所の人たちはみんなバラバラアンサー 母さんを Madre mía, y esa persona que es un niño vestido con una ropa de 40, 50 años, pero con el pelo canoso 60 años y con una paraguas más grande que las paradas de bus. En fin. Un poquito como los personajes de Stone Ocean que son muy raros. ¿Sabéis lo que quiero decir? Que, por ejemplo, el guarda este con la marioneta que tenía unas orejas muy raras y los ojos. O sea, Araki a veces te dibuja a personas de una manera increíble, dignas del Louvre, literalmente, y luego otras como esta. Bueno, no, esta no, porque esta no es de Araki, pero me entendéis. だから母さんは毎日安全に空港まで通えるそれは僕たち兄弟が彼女を守っているからだ言い換えれば兄貴と僕が彼女の社会的な安全を裏から確保しているということだ No recuerdo que dijeran eso. O sea, no recuerdo que Yodio contara que protegían la seguridad de su madre desde las sombras. No recuerdo que lo dijeran. A lo mejor sí, pero
no me suena. No me suena que hablaran tanto de su madre. No me suena. 的な安全を裏から確保しているということだ。兄貴の名前はドラゴナ・ジョースター。ドラゴナ。毎朝必ず海岸をジョギングする。無理はしない。でも諦めない。それが兄貴のモットーだ。朝食はいつもスイカしか食べない。Vale, al menos aquí. Vale, al menos aquí se refiere a él, como hermano. Vale. Como en el manga. 見たことはないが、胸が少し膨らんでいるのは美容整形の注射だそうだ。僕の名はジョディオ・ジョースター。ジョースターは母方の姓だ。両親は本土のアトランティックシティからここハワイホノルカへやってきた。だが父と母の間に色々あって、母さんは僕らを女手一つで育てている。僕は15歳。今日もバスで通学する。だが勉強しに行くわけじゃない。よージョディオ、いい朝だな。あ、Usagi。あれ、持ってきたんだろうな。頼むぜマジで。期待してんだからよ。てめえ俺を舐めてんのか。Ok. おい、こっちだ。来いよ、先輩。さっきはバスの中であんなことになって。¿Y sus niños? ¿Qué hace? ¿Hace el Moonwalker o qué hace? さっきはバスの中であんなことになって悪かったな。もう帰るのか？諦めるのが早いな。情熱パッションはどうしたんだよ先輩。さっきの金、あれ僕がさっき貸した金だよな。僕に返してくれたってことにしとこうぜ。 Paco. アメドイの中だ。奥の方だ。あっちを見ろ。 A Paco le pega la voz porque es el personaje más rudo del grupo. Ok, le pega. El paquete. Ok. Vale. Bueno. Lo quitamos. ¡Pup! A ver. Es IA, pero mola. Mola ver cosas así. Creo que hay ciertas cosas del primer capítulo que no respetan, pero tampoco importa mucho. O sea, es que nos da igual. Es simplemente ver cómo sería la parte 9 animada. Es muy Star Wars Crusaders. El estilo de dibujo. Pero bueno, oye, está... Mola. Mola. A ver, os propondría más reacciones, pero es que no hay más de Yo-Yo Lands. Entonces había previsto, como un proyecto un poquito más ambicioso, sería reaccionar a todo el anime de Yo-Yo, porque como ya sabéis, estoy reaccionando y reaccionaré a Steel Ball Run. Bueno, pues ahora tenía previsto reaccionar a las partes 1 hasta 6 en español, porque en japonés todo el mundo lo ha visto, pero en español, castellano, porque yo soy de España, yo no lo he visto. He visto la parte 3, un poco de la 2, la parte 4, la parte 5 no la he visto en castellano, y la parte 6, una parte. Creo que además de recordar los buenos momentos de las partes 1 hasta 6, puede ser una oportunidad para descubrir el doblaje castellano de Yo-Yo. A ver, lo propondría también en latino, pero ya sería ver la serie 2 veces y es muy largo. Voy a hacerlo primero en castellano porque es mi país, es mi... Vamos, España, España, España. Y bueno, porque me parece más interesante que simplemente verlo en japonés. Porque si lo veo en japonés es simplemente recordar los buenos momentos del anime. En cambio, si lo veo en español, puedo además comentar lo que me parece el doblaje, que es un ámbito que me interesa mucho. Por cierto, también se va a venir en el canal reacción en castellano a Steel Ball Run y en francés. Porque al ser solo un episodio, me da tiempo a hacerlo sin tener que verme todo el anime otra vez. Además de que en francés creo que otro anime de Yo-Yo no está disponible. Creo. No lo sé.
En todo caso, dejadme en los comentarios lo que os ha parecido este episodio de JoJo Lands animado, sabiendo que es IA, pero bueno, dejando de lado eso, bueno, al final es contenido de JoJo Lands. Así que bueno, nos veremos próximamente para la reacción en castellano y en francés de Steve Ball Run, para justamente comparar los doblajes. Si os interesa, puedo ver también Steve Ball Run en latino o en español hispanoamericano. Es que el término latino a mí no me gusta mucho, pero bueno, se dice latino, pues se dice así. Si os interesa, me lo decís y yo me lo veo. Todo sea por la pasión por JoJo. Bueno, pues en todo caso, dejad un me gusta, como siempre, un comentario diciendo lo que os ha parecido y nos veremos próximamente para más JoJo contenido. Un saludo y hasta la próxima. Chao.